Ahora entonces vamos a seguir con esta segunda parte del tema 1. Habíamos quedado en, ya en la primera parte vimos primera ley de la termodinámica, definiciones de calor, trabajo, de entalpía, las diferentes clases de entalpía, definimos reacciones exotérmicas, endotérmicas, vimos el concepto de entropía, ya habíamos definido que este podía ser un criterio para definir si nuestras reacciones eran espontáneas o no, cuando considerábamos sistemas aislados, pero habíamos dicho también que en los laboratorios difícilmente nosotros pudiéramos trabajar con un sistema absolutamente aislado. Entonces, necesitábamos definir otro criterio de espontaneidad y habíamos dicho que esto se obtenía con la energía libre de Gibbs o la energía libre de Helmholtz, que eran muy similares, pero determinadas en condiciones diferentes. La energía libre de Gibbs definida como la entalpía menos la temperatura por la entropía, y la energía libre de Helmholtz como la energía interna menos la temperatura por la entropía. Cuando estamos trabajando a presión y temperatura constante, los procesos son espontáneos y están definidos por la energía libre de Gibbs. Esta es la variación de la energía que nosotros vamos a considerar en nuestras experiencias en el laboratorio. En general trabajamos a presión y temperaturas constantes. En tanto que si trabajáramos a volumen y temperatura constantes, son espontáneos aquellos procesos para los que la variación libre de Helmholtz es menor que cero. Entonces, los procesos espontáneos en una condición u otra serán espontáneos cuando estas variaciones de esta propiedad de termodinámica, la energía libre de Gibbs o la de Helmholtz, sean negativas. Vamos a ver a qué hace referencia tanto la energía libre de Gibbs como la de Helmholtz. Entonces, la energía libre de Helmholtz habíamos dicho que se simbolizaba con una A y era igual a la energía interna menos T por la entropía. Si trabajamos a temperatura constante, entonces, y tomamos variación, la variación de la energía libre de Helmholtz va a ser igual a la variación de la energía interna menos T, que era constante, por delta S, o la variación de la entropía. Si recordamos a que era igual el delta S, era igual al calor reversible sobre la temperatura, es decir, que puedo pasar la temperatura al primer miembro y me queda que la temperatura por el delta S es igual al calor reversible. Como la variación de la energía interna era el calor reversible más el trabajo total, entonces lo llevamos a la expresión del delta A, va a ser igual al calor reversible más el trabajo total menos el calor reversible. Entonces me queda que la variación de la energía libre de Helmholtz nos da idea, o el significado físico sería que es el trabajo total que tiene un sistema. Entonces la variación de esa energía libre de Helmholtz es igual al trabajo total. En tanto que la energía libre de Gibbs hace referencia al trabajo útil. La energía libre de Gibbs, entonces con la G, era igual a la entalpía menos T por la entropía. A temperatura y presión constante, el delta G va a ser igual al delta H menos T por delta S, recordando a que era igual del delta H, que era la variación de energía interna más P por delta B. Entonces la variación de energía libre de Gibbs será igual al delta E más P por delta B menos T por delta S. Pero recién habíamos definido para presión y temperaturas constantes el valor del delta A. Entonces reemplazamos el delta A en la expresión anterior y decimos que el delta G, entonces la variación libre de Gibbs, de la energía libre de Gibbs, va a ser igual a la variación de la energía libre de Helmholtz más P por delta B. El delta G, entonces,
el delta va a ser igual al trabajo total, como lo habíamos definido, más P por delta B. Y el trabajo total sabíamos que era el trabajo útil más el trabajo de expansión. Entonces, el delta G va a ser igual al trabajo útil más el trabajo de expansión más P por delta B. Y el trabajo de expansión habíamos definido que era menos P por delta B. Entonces, el delta G o la variación de la energía libre de Gibbs es igual al trabajo útil. Entonces ya tenemos el significado físico o a qué hace referencia tanto la energía libre de Gibbs como la de Helm. Ahora vamos a ver una expresión que nos da cuenta de la variación que tiene la energía libre de Gibbs con la presión y la temperatura. Esta es una expresión muy importante y van a ver que la vamos a seguir utilizando a lo largo de este y de otros temas. Entonces, para ver cómo varía la energía libre de Gibbs con la presión y la temperatura, recordamos su definición, que era igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Recordamos a que era igual la entalpía, que era igual a la energía interna más P por B. Entonces, reemplazamos la entalpía en la definición de la energía libre de Gibbs. Me queda que la energía libre de Gibbs es igual a la energía interna más P por B menos T por S. Si tomamos diferenciales, la diferencial de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la diferencial de la energía interna más, en el caso de un producto, nos queda, sacamos una constante, es decir, presión por diferencial de volumen más, hacemos con la otra, volumen por diferencial de P, menos temperatura por diferencial de S, menos S por diferencial de T. Si estamos trabajando en un sistema cerrado, es decir, habíamos dicho, definido un sistema cerrado donde no había intercambio de materia, a temperatura y presión constante, el sistema es un sistema gaseoso ideal, entonces la diferencial de la energía interna era igual al diferencial de calor más el diferencial de trabajo, y esto era igual al diferencial de calor menos P por diferencial B. Por otro lado, habíamos dicho que el diferencial de calor era igual a T por el diferencial S. Entonces, la diferencial de la energía interna va a ser igual a T por el diferencial S menos P por el diferencial B. Y reemplazamos esta última expresión en la diferencial de la energía libre de Gibbs. Y me queda que la diferencial de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la temperatura por el diferencial de la entropía menos P por la diferencial de B, que esto habíamos dicho que era el diferencial de la energía interna, más P por el diferencial B, más B por el diferencial P, menos T por el diferencial S, menos S diferencial T. Y entonces vemos que tenemos con signo negativo P por el diferencial B y con signo positivo. Podemos simplificarlos. Y también tenemos con signo positivo T por el diferencial S y con signo negativo. También podríamos simplificar. Y llegamos a la expresión que la diferencial de la energía libre de Gibbs es igual al volumen por el diferencial de la presión menos la entropía por el diferencial de la temperatura. Esto, como decíamos, es una expresión que vamos a utilizar mucho en este curso. Si estamos trabajando a temperatura constante y un sistema gaseoso ideal, si trabajamos a temperatura constante, el segundo término del segundo miembro es igual a 0. Si queremos conocer entonces la energía libre de Gibbs, debemos integrar esa expresión diferencial. La integral de volumen diferencial P, considerando que el sistema es un gas ideal, de la ecuación de estado, reemplazamos el volumen a que es igual, y recordando que la integral de diferencial X sobre X igual al logaritmo natural de X, nos queda que el delta G, es decir, G2 menos G1, el delta G, el límite superior menos el inferior,
va a ser igual a N por R, que era la constante de los gases, de la temperatura en Kelvin, por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1. Si la presión 1 fuera una atmósfera, entonces el G1, es decir, a una atmósfera, será la energía libre de Gibbs estándar. Entonces G, o la energía libre de Gibbs, va a ser igual a la energía libre de Gibbs en condiciones estándar más N por R por T por logaritmo natural de la presión 2. Si en el caso de, estuviéramos en el caso de soluciones, no de sistemas gaseosos, en vez de presiones consideramos actividades. El delta G entonces va a ser igual a N por R por T por el logaritmo natural de la actividad 2 sobre la actividad 1. Para soluciones infinitamente diluidas, actividades, recuerden, podríamos considerar concentraciones. Entonces, nos quedaría que la variación de la energía libre de Gibbs es igual a N por R por T por el logaritmo natural de la concentración 2 sobre la concentración. Con esta expresión, es decir, la expresión que define la energía libre de Gibbs para soluciones, vamos a obtener lo que se denomina isoterma de Van't Hoff. Es decir, la energía libre de Gibbs era igual a la energía libre de Gibbs en condiciones estándar. Esto era para presión de una atmósfera, temperaturas 25 grados centígrados y actividades unitarias, más N por R por T por logaritmo natural de la actividad. Si estuviéramos en el caso de una reacción como la que vemos, es decir, que un reactivo A nos da 2 moles de B, planteamos la ecuación de la expresión de la energía libre de Gibbs para el compuesto A y para el compuesto B. En el caso de A, me queda que la energía libre de Gibbs de A va a ser igual a la energía libre de Gibbs en condiciones estándar de A más R por T por logaritmo natural de la actividad de A. En el caso de B, me queda que es la energía libre de Gibbs en condiciones estándar de B más R por T por el logaritmo natural de la actividad de B al cuadrado, porque tenemos 2 moles. Y si hacemos el delta, es decir, productos menos reactivos, me queda que el delta G es igual al delta G0 más R por T por el logaritmo natural de la actividad de los productos, que en este caso es B elevado al cuadrado, sobre la de actividad de A. Para una reacción cualquiera, en la que podemos considerar más reactivos y más productos, una ecuación general podría ser que el delta G es igual al delta G0 más R por T por el logaritmo natural de la actividad de los productos, del producto de la actividad de los productos, sobre el producto de la actividad de los reactivos. En este caso, el logaritmo de la actividad de C por la actividad de D sobre la actividad de A por la actividad de B. En el equilibrio, las concentraciones de todas las sustancias permanecen constantes. Entonces, cuando una reacción se encuentra en el equilibrio, la relación que existe entre las concentraciones de productos y reactivos es una constante. Y esta constante va a depender exclusivamente de la temperatura y se conoce como la constante de equilibrio. Y entonces quedaría definida como las concentraciones de los productos C y D en el equilibrio sobre la de los reactivos A y B en el equilibrio, elevado a sus coeficientes estequiométricos. ¿Y qué sucede en el equilibrio? En el equilibrio, en un proceso reversible, implica que la variación de energía libre es nula. Entonces es igual a 0. Si esto lo llevamos a la expresión que daba cuenta de la definición de la variación de la energía libre de Gibbs, igual a 0 para una reacción, y esta va a ser igual a la variación de la energía libre de Gibbs en condiciones estándar, más R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio, en este caso, porque decimos que estamos en esa situación. Entonces,
podemos pasar el delta G0 al otro miembro y nos queda que en el equilibrio el delta G0 en condiciones estándar es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la constante de equilibrio. Pero cuando los sistemas no están en el equilibrio, decimos que cuando el delta G o la variación de energía libre de Gibbs es menor que 0, esas suceden espontáneamente, son reacciones que se denominan exergónicas, que producen trabajo. En tanto que aquellas reacciones en las que el delta G es mayor que 0 o positivo, son reacciones endergónicas y el proceso no se produce espontáneamente. Y como habíamos visto recién, cuando estamos en el equilibrio, el delta G es igual a 0. Tenemos ejemplos muy típicos de reacciones exergónicas y endergónicas, cuando la glucosa más oxígeno nos libera energía al quemar y formar glucosa, o cuando es necesario otorgarle energía al dióxido de carbono más agua en el proceso de fotosíntesis para dar lugar a la glucosa. Ahora vamos a considerar qué sucede cuando tenemos sistemas abiertos. En estos sistemas abiertos habíamos dicho que podía haber intercambio, además de la energía, de materia. Entonces, la masa o el número de moles es una variable termodinámica y el trabajo será el producto de una variable intensiva, el potencial químico, por la variable extensiva, que es la masa. Recordemos que habíamos definido entonces el delta G como nos daba cuenta de este trabajo útil. Entonces, habíamos dicho que la energía libre de Gibbs variaba con la temperatura y con la presión. Esto era para sistemas cerrados. En el caso de sistemas abiertos debemos incorporarle entonces un nuevo término que dé cuenta de esta variación respecto del número de moles. Entonces, la diferencial de energía libre de Gibbs es igual a menos la entropía por la diferencial de la temperatura más el volumen por la diferencial de la presión más la sumatoria sobre todos los números de moles de la variación de la energía libre de Gibbs respecto del número de moles por la diferencial del número de moles. Y esta sumatoria es lo que definimos como el potencial químico. Es decir, la variación de la energía libre de Gibbs respecto del número de moles a temperatura y presión constante es el potencial químico o la energía libre por mol. Y esto es absolutamente necesario considerarlo para nuestros sistemas abiertos, para nuestras reacciones. Entonces nosotros habíamos llegado a esa expresión fundamental, pero si consideramos que la composición varía, incorporamos este nuevo término que da cuenta de la variación respecto del número de moles. Entonces este potencial químico es una función de estado, es una propiedad intensiva y sus unidades son también Joule por unidad de mol. Como dijimos, la pueden encontrar en la bibliografía como mu, es decir, la variación de la energía libre de Gibbs respecto del número de moles a temperatura y presión constante. O también pueden encontrarlo como G con una barrita arriba, que es la energía libre de Gibbs molar también, o potencial químico. Entonces, para un sistema abierto, G, que era función de la presión y de la temperatura y el número de componentes. Si la temperatura y la presión son constantes, en esa ecuación que habíamos hablado de la variación de la energía libre de Gibbs con la temperatura y la presión, son constantes, nos quedan que estos términos serían igual a 0. Entonces, exclusivamente la variación de la energía libre de Gibbs a temperatura y presión constante van a depender del potencial químico por la diferencial del número de moles de 1 más el potencial químico de la otra especie, el número potencial químico de 2, podemos decir, por el diferencial del número de moles de 2. Y ese número de componentes de un sistema es el menor número de sustancias químicas independientes que pueden ser especificadas.
por ejemplo, cloruro de sodio y agua, tendríamos 2 componentes. Y vale lo mismo que decíamos para la energía libre de Gibbs. Esta es la energía libre de Gibbs molar. Entonces, el criterio de espontaneidad será cuando este producto de los potenciales por el diferencial de n sea menor que 0 y estaremos en el equilibrio cuando sea igual a 0. Esto podemos verlo quizás un poquito más claro si tenemos un sistema heterogéneo y vemos qué sucede en el equilibrio. Este sistema heterogéneo podría ser, por ejemplo, si nosotros colocamos yodo distribuido entre agua y una fase orgánica en una ampolla de decantación. El sistema estará cerrado, agitamos y el yodo se puede transferir de una fase a otra. Entonces, las soluciones de yodo acuosa y en fase orgánica son abiertas. Consideramos que estamos en el laboratorio, es decir, que la temperatura y la presión son constantes. Entonces, cuando se produce este equilibrio, es decir, después de que nosotros hemos agitado suficientemente y dejamos que se establezca este equilibrio, es decir, que existe ese pasaje espontáneo del yodo entre las fases, observamos que la energía libre de Gibbs del sistema va a ser igual a 0. Y como la temperatura y la presión son constantes, esta variación de la energía libre de Gibbs será el potencial químico del yodo en la fase acuosa por el diferencial del número de moles en esta fase, más el potencial químico del yodo en la fase orgánica por el diferencial del número de moles de yodo en la fase orgánica. Y como dijimos, será igual a 0. Pero ¿qué sucede? En el equilibrio, un descenso de la cantidad de yodo en el agua es exactamente igual a lo que se incrementa en la fase orgánica. Es decir, que menos el diferencial del número de moles de yodo en la fase acuosa va a ser igual al diferencial del número de moles de yodo en la fase orgánica. Si reemplazamos esta en la expresión anterior, nos queda que el potencial químico del yodo en la fase acuosa por el diferencial del número de moles de yodo en la fase acuosa más el potencial químico de yodo en la fase orgánica por menos el diferencial de yodo en la fase acuosa va a ser igual a 0. Con lo cual, los potenciales químicos del yodo en fase acuosa y orgánica serán igual a 0 en el equilibrio. Entonces, concluyendo, potencial químico, función termodinámica, es la fuerza impulsora básica en sistemas físico-químicos a presión y temperatura constante e indican espontaneidad de un proceso cuando son menores a 0, propiedad intensiva, y es la capacidad de realizar trabajo a partir de cambios en las concentraciones de sus componentes. Ahora vamos a ver la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta es una ecuación que tiene validez o se utiliza cuando tenemos sistemas en equilibrio por ejemplo, en los procesos de evaporación, condensación o fusión, y da cuenta cómo cambia la presión de vapor con la temperatura. Y esta sustancia está entonces en 2 fases. Supongamos, por ejemplo, agua que tenemos en el proceso de vaporización de líquido a gas. Entonces, la diferencial de la energía libre de Gibbs en el estado líquido va a ser igual al volumen al estado líquido por la diferencial de la presión menos la entropía del estado líquido por la diferencial de la temperatura. Y en la fase gas será la variación de la energía libre de Gibbs en esta fase va a ser igual al volumen en la fase vapor por el diferencial de la presión menos la entropía en fase vapor por el diferencial de la temperatura. En el equilibrio, estas son iguales. Entonces, igualamos las expresiones para el líquido y para el vapor. Luego, lo que hacemos es separar variables de modo de que en el primer término nos quedan los términos de entropía por el diferencial de la temperatura
y en el segundo miembro los de volumen por diferencial de la presión. Entonces nos queda la entropía de volumen, la entropía de la fase vapor menos la entropía de la fase líquida es igual, por la diferencial de la temperatura es igual al volumen de la fase vapor menos la fase líquida por el diferencial de la presión. Y ahora, trabajamos matemáticamente de modo de dejar los diferenciales de un lado del signo igual y nos queda que la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura será igual al delta de la entropía sobre el delta de volumen. Y esta es la ecuación de Clausius. Es la denominada ecuación de Clausius que nos da cuenta de cómo varía la presión con la temperatura. Ahora, si nosotros consideramos que el delta S habíamos definido que era igual al delta H sobre la temperatura y ponemos igual, y si es, como sabemos, el volumen que ocupa un vapor o un gas es mucho mayor que el que ocupa un líquido, entonces no cometeríamos tanto error considerando que ese delta de volumen es igual al volumen en fase vapor. Nos queda que la diferencial de la presión sobre la diferencial de la temperatura es igual a la presión por delta H sobre R por T cuadrado. Entonces, obviamente acá reemplazamos con la ecuación de los gases a que es igual el volumen. Entonces, pasamos la presión dividiendo al primer miembro y el diferencial de T multiplicando al segundo y nos queda que la diferencial de la presión respecto de la presión es igual al delta H sobre RT cuadrado diferencial de temperatura. Si integramos, nos queda la ecuación de Clausius-Clapeyron que dice que el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1 es igual al delta H sobre R por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Y esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Si trabajamos en forma indefinida, llegamos a la expresión que el logaritmo natural de la presión es igual a menos delta H0 sobre R por 1 sobre T más una constante, que es similar a la ecuación de Van 't Hoff en el equilibrio y que es utilizado para equilibrio de fases. Esta ecuación, la de Clausius-Clapeyron, tiene aplicaciones en la obtención de la presión de vapor de un sólido o un líquido a una determinada temperatura, conocido otro punto del equilibrio entre las fases, y esta ecuación también puede ser usada para predecir dónde va a ocurrir una transición de fase. Con esto, entonces, damos concluido a esta revisión del tema 1, y tienen ya los conceptos teóricos necesarios para empezar a trabajar con los ejercicios propuestos en los prácticos de aula.